9:42 y ya con nuestro invitado, Gustavo Zambrano, investigador y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en ese momento de las que los candidatos acuden a los foros y a tantas invitaciones a los que se les convoca, queremos conocer algunos aspectos de sus propuestas o planes de gobierno. En principio, los 19 candidatos cuentan con planes de gobierno. Muy sensibles, como lo relacionado a los pueblos originarios, a las poblaciones indígenas. Esto pasa por hablar sin duda de la ley de la consulta previa. A tu juicio, ¿cómo ves este tema presente o no presente en los planes de gobierno? ¿Quién lo afronta o lo encara mejor? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, al respecto, todos los planes de gobierno hacen referencia al tema de consulta previa, pero una cosa es hacer referencia al tema y otra cosa es saber específicamente en qué consiste el ejercicio de este derecho y cómo se ha venido implementando. Y ese es un tema que nos pone en la necesidad de preguntarles desde sus equipos técnicos cómo están pensando la mejora del procedimiento de consulta previa, sobre todo cuando estamos hablando de actividades extractivas, dígase minería, hidrocarburos principalmente. De los, me parece que son mucho más de 20, 24. Hasta el momento, según cifras oficiales del Ministerio de Cultura, aproximadamente se han llevado a cabo 24 procesos de consulta previa, que incluyen no solamente temas de hidrocarburos, sino también temas de minería, 3 procesos de consulta, uno en Cusco, uno en Ancash y uno en Apurímac, pero además el de hidrovía amazónica, el reglamento de la ley forestal, que ya salieron, el Parque Nacional Sierra del Divisor, así como la cultural. Entonces, la consulta previa va más allá que el tema extractivo. Exactamente. Tiene que ver con todas aquellas medidas que de alguna manera tengan que ver con el tema indígena y que necesiten o requieran que den su opinión y se informen al respecto y esas opiniones puedan ser incorporadas en la medida. Ahora, esa ley de la consulta del año 2011, ¿no es cierto? Y a la que muchos pareciera temerle, ¿no? Digamos que hay algunas frases o afirmaciones altisonantes, como decir que esta es una ley, es una estupidez. Eso pasa por una falta, mínimamente hablar de una falta de respeto por las poblaciones que son involucradas en la consulta previa. Hablar de una comunidad indígena si no reconoce, por ejemplo, la titulación de sus tierras. Sí, lamentamos ese tipo de expresiones por parte de cierto sector extractivo. No todos piensan igual. ¿Por qué le temen a la ley? Porque le temen a cualquier posibilidad de diálogo con las comunidades locales que les exija algo más de tiempo en el proceso participativo previo al inicio de actividades. Algo más de tiempo versus anteriormente que no tenían ni voz ni voto. Exacto. O sea, estamos hablando del cambio de un modelo que iba de una posición netamente vertical, posibilidad de cambiar un escenario horizontal de diálogo. Eso es cambiar esquemas mentales y hay muchas personas que lamentablemente les cuesta cambiar esa forma de entender el mundo. Especialmente al empresariado, a los altos intereses económicos, ¿crees tú? Pero, por ejemplo, el día de ayer la Sociedad Peruana de Hidrocarburos sacó una nota de prensa donde señalaba que la previa le veía como un punto a favor. Exacto. Se distancia pues de ese tipo de posiciones más antagónicas, ¿no? Antagónicas o de pronto tan altisonantes o extremistas. Ahora, hablando un poco ya de la ley, concretamente de la ley de la consulta previa, tú decías efectivamente, Gustavo, esto es ir más allá de una simple ley de consulta. Hablar de la consulta previa es hablar de tomar en cuenta los derechos, también un tema de derechos de los pueblos originarios indígenas. ¿Cuántos existen en el Perú actualmente? Y, por ejemplo, ¿qué requieren? ¿Qué derechos? Hablemos de la titulación de tierras. A nivel nacional, aproximadamente existen, ¿no? De acuerdo con el Ministerio de Cultura. En el caso amazónico son más de 300.000 personas. Sin embargo, no se cuentan. En el caso andino, se estima que deben llegar a unos 4 millones de personas. Y lo digo porque todavía para el censo del año 2017 se va a tomar en cuenta la incorporación de una pregunta de la... Perfecto. Entonces recién ahí se va a saber cuántas personas se consideran a sí mismas como pertenecientes a pueblos indígenas. ¿Tú recuerdas este caso tan penoso de estos 4 dirigentes ayánicas, si no me equivoco, en Ucayali, que perdieron la vida, que murieron en pro de que de la lucha de su derecho de titulación de tierra? ¿Cómo el Estado puede reconocer a una población indígena si ni siquiera tiene delimitado su territorio? Y a ello conlleva que penetra pues el narcotráfico, la tala ilegal, etcétera. Y ese es un tema realmente importante que también es mencionado por casi todos los candidatos de sus planes de gobierno, pero que tiene 2 puntos a tomar en consideración. El primero de ellos es
técnicamente cómo van a promover esos procesos de titulación de tierra a las comunidades que faltan por titular. Porque no estamos hablando solamente de buenas intenciones, estamos hablando de derechos, en este caso propiedad colectiva, que deben ser garantizados a través de procedimientos que en este momento todavía se consideran o muy costosos o muy engorrosos para el número de comunidades que hay. Pero cuando hay voluntad política se hace, ¿no? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de flexibilizar la tramitología en caso de inversión, también se podría hablar de flexibilizar la tramitología en el caso de comunidades, para que puedan tener mayor rapidez en costos subvencionados por flexibilizar la tramitología en el caso de comunidades, para que puedan tener mayor rapidez en costos subvencionados posiblemente la posibilidad de tener sus títulos de propiedad. Claro, y además sus derechos, porque ello lleva a servicios básicos, estar empadronados en programas sociales, ¿no? Sin un título de propiedad. El tema del idioma, la interculturalidad, por ejemplo, ¿por qué no establecer el tema bilingüe? O sea, se viene trabajando, por ejemplo, en este momento como parte del proceso de consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Y es un punto bien importante porque en ese tema el sector de educación ha tenido avances. Sí habría que señalar que falta algo relacionado al tema de educación superior. Se tiene este plan apuntando a educación inicial, educación primaria y educación secundaria, pero no necesariamente hay un tema vinculado a cómo va a ser la forma como los profesionales que egresan de las casas universitarias pueden articular su profesión con la diversidad cultural del país. Y de repente pues pensar en volver a su tierra, ¿no? En volver a su territorio, Totalmente volver a su lugar de origen, pero con una mirada mucho más intercultural. Ahora, ¿crees tú que los temas de la consulta previa, Gustavo, deben ser tratados, digamos, son temas muy complejos? Hablábamos de lo engorroso, lo tedioso y el tiempo que se va extendiendo. ¿Debe ser tratado cada uno de acuerdo a su particularidad, por ejemplo? Sí, por supuesto. Es más, tomando en cuenta qué criterios. El propio convenio 169 señala que debe haber un criterio de flexibilidad. Entonces, el marco actual que existe te establece un procedimiento de 7 etapas, pero eso no significa que sean etapas rígidas, que van a ser muy duras, sino que van a depender de las condiciones culturales de cada pueblo, condiciones geográficas. De repente, en un momento, los pueblos están de acuerdo con la medida que se quiere aprobar y ya no tienen que seguir las siguientes etapas. Es decir, hay que ir caso por caso. Claro, ahora, yo te decía de la particularidad porque hay una serie de procesos de consulta previa por distintos temas, hidrocarburos, reservas naturales, minería, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, de algunos que son de alguna manera duplicidad de instancias, como el Ministerio de Cultura y por otro lado el Ministerio de Energía y Minas, ¿cómo debería manejarse este tema? ¿No? Cuando se empezó el debate respecto a la consulta previa y en el marco de la ley que tenemos actualmente, quien debe llevar a cabo la consulta es la entidad que va a emitir la medida. Entonces, si Energía y Minas quiere sacar una medida, es quien lleva a cabo el proceso. De igual manera, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud o las entidades correspondientes. Pero Energía y Minas será pues para hidrocarburos, ¿no es cierto? Minería. Pero si hablamos, por ejemplo, de un tema de interculturalidad. Lo que pasa es que el Ministerio de Cultura es el ente rector, entonces acompaña para que el resto de sectores tengan la incorporación de ese enfoque de interculturalidad, tomando en cuenta además que desde noviembre del año pasado se cuenta ya con una política nacional para transversalizar el enfoque de interculturalidad en todas las entidades del Estado. No, sí, hemos conversado con el Ministerio de Cultura y, por ejemplo, se busca intérpretes, ¿no es cierto? Se busca personas que traduzcan, porque imagínate, estas personas son peruanos, pero prácticamente han vivido eternamente aislados y ni siquiera dominan el idioma. Y es un tema que me gustaría... Los hace más vulnerables, ¿no? Hay una alta vulnerabilidad, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a accesos básicos de salud, saneamiento, algunas personas que no cuentan con DNI en zonas de frontera. Entonces estamos hablando de una realidad. Estamos hablando de una realidad nacional que necesita evidenciarse cada vez más en los planes de gobierno. Yo quisiera resaltar un tema adicional. El aparato del Estado que tenemos el día de hoy ya no es el mismo que hace más de 5 o 10 años. Estamos hablando de un Estado donde ya cada vez más se ha venido incorporando el enfoque de interculturalidad y la capacidad de los funcionarios públicos de poder ver o tener esa mirada intercultural en las tareas que llevan a cabo. Entonces, los candidatos deben ser conscientes de que no están en un aparato del Estado de hace 5 años, hace 10 años, sino que ya ha habido cambios que permiten tener una mirada completamente distinta en ese escenario. Naturalmente vemos que el Estado de ese momento, y ojalá los corroborantes que nos sigan, no ven de la misma manera que hace 10 años efectivamente el tema. Pero hay mucho por mejorar. Por supuesto que hay que mejorar. Hay una cifra que me gustaría señalar. En los últimos 15 años, en el Estado peruano han habido 7 entidades en materia de pueblos indígenas, de las cuales el Viceministerio de Interculturalidad tiene ya 5 años de existencia. Es decir, del año 2000 al año 2010 han habido 6 entidades encargadas del tema. En 10 años, con 6 entidades, es muy probable que no se haya avanzado, por decirlo de esta forma, casi nada en materia de pueblos indígenas. En 5 años se avanzó muchísimo más de lo que en 15 años ha podido hacer.
Eso ya es un cambio que los candidatos tienen que reconocer. Sí, pero tampoco se aprecia que sea un tema que esté, digamos, en la agenda inmediata, ¿no? La agenda indígena inmediata, por ejemplo, tú me decías, Verónica Mendoza es una de las que efectivamente hace una mayor aproximación a estos temas. Pero, ¿y los otros candidatos, cómo ven ustedes? Va a depender de cada lista presidencial. Te pongo un ejemplo. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski... Y también al Congreso, ¿no? Así es. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él fue el premier cuando se emitió la ley de pueblos indígenas en aislamiento. Entonces, él tiene conocimiento de cómo se están llevando estos temas desde que estaba durante el gobierno de Toledo en esas funciones. En el caso de la plancha de Alan García, se puede decir que tiene un gran pasivo relacionado al tema de Bagua y a los decretos legislativos cuestionados que fueron inconsultos. Entonces, el tema indígena está en el debate, pero necesita evidenciarse con la precisión técnica y política necesaria en la cual estamos viviendo. Claro, y probablemente tener este tema como que en una mejor ubicación dentro de la agenda que ellos plantean, ¿no es cierto? Exactamente. Porque, por ejemplo, hablar de la consulta previa es hablar de minería, es hablar de actividades extractivas y es hablar de un tema de derechos humanos, que en el Perú no se ha tenido seguramente en la agenda. Tú decías, los gobiernos anteriores han puesto en bandeja de plata probablemente en la situación a las empresas, pero no priorizando los derechos de las comunidades, ¿no? Por eso mismo es que estamos en un escenario completamente distinto de hace 10, 5, 15 años. O sea, y es algo que los candidatos tienen que ser conscientes. Cualquiera de los candidatos que llegue a la casa de Pizarro y los congresistas que lleguen al Congreso en la siguiente legislatura deben ser conscientes que la temática de pueblos indígenas es una temática que ya ha tenido avances, y esos avances deben ser reconocidos y que cualquier retroceso puede considerarse como un problema. ¿Cuál es digamos, el organismo técnico del Estado que tiene en sus facultades, por decirte, generar el mejor marco normativo, que se cumplan esos aspectos, ya desde una visión técnica, estudiada, empadronada, peinar la zona y verdaderamente conocer la realidad del interior de estas poblaciones, ¿no? El Viceministerio de Interculturalidad, definitivamente. Por eso, desde mi posición, yo creo que lo más importante es reforzar y fortalecer esta institución. Como te digo, en 15 años el Viceministerio es la entidad que más tiempo ha durado, que más cosas ha hecho, y eso es indudable. Cuestión simplemente de entrar a su página web y ver las cosas que se han puesto ahí. ¿Actualmente cuántos conflictos tenemos? Más ¿O cuántas 200, consultas previas, en proceso? 24. 24. 24 contando las que ya terminaron. Así es, 20 me parece que han sido ya avanzadas. No hay, es un número menor de las avanzadas. Lo que pasa es que en ese número 24 tienes las que están en distintos momentos de etapas. Perfecto. Hay unas que ya concluyeron las 7 etapas, otros que están en etapas previas, como por ejemplo la evaluación interna de los contenidos, o siguen dialogando respecto a lo que está consultándose. Perfecto. Entonces, me decías de algunos candidatos, y con eso quisiera que tú termines, ¿no? Ya está ella la aseveración, también a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con esta posición que otras empresas, y te preguntaba antes, ¿por qué tenerle miedo a la ley de la consulta previa? Si más bien es un tema de tener las cosas claras, en las que puede, por ejemplo, prevalecer una buena relación empresa-ciudadano, empresa-comunidad. Si salimos un ratito del marco netamente jurídico, yo me atrevería a decir que le tienen miedo porque es algo nuevo, que les mueve el piso, les cambia el enfoque. Pero está en la ley. Yo sé Va a tener que cumplirse. Así es. Por eso decía, saliéndome un ratito del tema netamente jurídico, quizás tenga que ver con una cuestión de que están acostumbrados a hacer las cosas como muchas veces lo han hecho. Y no, ya no estamos en ese escenario. Las reglas del juego están cambiando. Así es. Bueno, qué bueno, sobre todo, te hablaba de las poblaciones vulnerables que son los pueblos indígenas. ¿Cuántos son? En la Amazonía y en la zona andina es diferente la situación, ¿no? Así es, y por eso es un escenario de diversidad cultural que va más allá de la simple mención en planes de gobierno o que el candidato o candidata se vista de una determinada manera. Implica reconocer esa diversidad, entenderla en su dimensión real. Otra consulta que te quería hacer es, claro, tú dices que el candidato se vista porque efectivamente los vemos con probablemente el poncho o la cuchma o el chullo, en fin, pero eso va más allá, definitivamente. Los servicios sociales básicos, por ejemplo, no llegan. No están llegando, pero también eso implica ver los servicios básicos desde una mirada de políticas diferenciadas, porque entonces hay servicios básicos que ciertas poblaciones amazónicas van a necesitar, pero no los van a necesitar de la misma manera que los necesita una población urbana marginal. Entonces tienes que cambiar tu mirada de pobreza. El pobre no es igual
¿no? Hay una mirada más intercultural incluso de cómo entender la pobreza. Ahora, esto resulta un factor clave, ¿no? Contar con esta instancia que sabemos que es el Viceministerio de Interculturalidad, fortalecer esa instancia, ¿no? Para poder de alguna manera pues tener avances y cambios sustanciales en esa materia, ¿no? Sí, sobre todo estaría el próximo gobierno, sin duda. Estaría el próximo gobierno. Y ya hemos tenido antecedentes. Tenemos la historia de lo que pasó con la ZI en el inicio de los 90, al finalizar el gobierno de Alberto Fujimori, las propuestas de la CONAPA y de INDEPA durante el gobierno de Alejandro Toledo, los distintos cambios que se dieron al INDEPA y a la Dirección General de Pueblos Originarios durante el gobierno de Alan García. Es decir, ya se ha trabajado muchísimo en materia de institucionalidad y se han visto Tengo la impresión cambios, también, ¿no? Gustavo, que falta un poco de difusión del tema, de información, de comunicar mejor este tema de la consulta previa. ¿Qué opinión te merece de, por ejemplo, tener una evaluación interna, mejorar el nivel de diálogo? Sí. Esa es un desafío para los que vienen, y ¿no? una responsabilidad tanto para los que vengan como para también todos los medios de comunicación que deben tener una mirada, o por lo menos en su agenda pública, mostrar los avances que están habiendo en este tema, ¿no? Los cambios no solamente se dan en una lista que el presidente lee el 28 de julio, sino que se pueden ver en cada cosa que se puede hacer. Por ejemplo, que te atienda una persona en el Banco de la Nación en tu idioma originario. Eso, qué maravilloso cosas tan sería, importantes, ¿no? Como esa. O que cuando vayas a pedir Sin embargo, DNI tengo la también. impresión que el Ministerio de Cultura, por lo menos, está haciendo más que un intento en este tema. Por supuesto, han creado una serie de registros. Y el resto de sectores está cada vez más convencido. El Ministerio de que del es así. Ambiente, por ejemplo. También tiene que hacerlo. Cuando estamos hablando de lo que son políticas de conservación de bosques o políticas de cambio climático, reservas naturales, áreas protegidas, hay un fuerte componente participativo y también un fuerte componente de participación de los pueblos indígenas. Entonces, eso debe, y se está reconociendo, pero debe ser cada vez más fortalecido. Perfecto. Identificación de los pueblos indígenas originarios, señores, es uno de los temas que ha abordado, en este caso, la Universidad Católica, y que seguramente los candidatos esperemos que hagan eco a estos pedidos, ¿no? Bueno, gracias a Gustavo Zambrano, investigador senior del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Son las 9:58, nos vamos a la pausa, pero no se vayan, le tenemos más.